Oremos. Padre Santo, nuevamente, Señor, por medio de Cristo nuestro Señor, oramos a ti, Señor, para que tu divino Espíritu nos pueda abrir la mente y el corazón, para que Él pueda colocar la verdad en las partes más profundas de nuestro ser. Y que en el día de la necesidad, de la tentación, estas palabras puedan ser usadas por tu Espíritu para que podamos salir victoriosos, Señor, para tu gloria. Ayuda a mis hermanos para que ellos puedan estar concentrados con santo temor y reverencia, sabiendo que un día tendrán que dar cuentas por lo que han oído en este día. Y también a mí, Señor, para vivir esto y también para poder comunicarlo de la forma más sencilla posible. Úsanos para tu gloria, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. En el día de hoy, con la gracia del Señor, voy a considerar los versículos 13, 14, 15 y 16. Recordando que el domingo pasado nuestro hermano Jordan hizo la exposición del versículo 12, donde dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso fue lo que nuestro hermano Jordan ya expuso, y avanzamos hoy con el 13, 14, 15 y 16. Y si le tuviéramos que colocar un título a esta exposición, sería el origen de la tentación, que es de esto que está tratando Santiago. Ahora él pasa directamente a tratar sobre el origen, de dónde viene la tentación. Sabemos que la tentación es una inducción hacia el pecado. El objetivo, siempre el pecado es antecedido por una tentación. La tentación es una seducción, es una trampa para llevar al cristiano a pecar contra Dios, contra su ley, contra su santa palabra. Lamentablemente, todos nosotros hemos pasado por alguna tentación, o sea, todos los días. Y en muchos casos hemos cedido a la tentación. Hemos entrado en el proceso de la tentación y, como dice la palabra, terminamos pecando contra Dios. Y por ello nos hemos arrepentido. Es importante considerar, y esto es lo que nosotros vemos en el versículo 13, la primera verdad que salta a nuestros ojos aquí es que la tentación, que es esta inducción que viene de dentro y también de afuera, jamás viene de arriba. La tentación jamás viene de Dios. Por eso dice Santiago: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. La razón: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La Biblia llama de tentador al diablo, pero no a Dios. Dios prueba a sus hijos, que es algo muy diferente de la tentación. Lamentablemente a veces, por nuestro pecado, por nuestra pecaminosidad, una prueba nosotros la podemos tomar o la podemos transformar en una tentación. Como nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Dios probó a Israel en el desierto
pero ellos no resistieron esa prueba y se rebelaban contra Dios. Dios prueba, porque el objetivo de la prueba es fortalecernos. El objetivo de la prueba es revelar lo que hay en nuestro corazón y acercarnos más a Cristo, tornarnos dependientes de Cristo. Pero la tentación no. La tentación, por eso dice Santiago, la tentación no viene jamás de parte de Dios. Y da la razón muy sencilla, porque Dios es un ser que es santo. Y no solamente santo, Dios es 3 veces santo. Y Dios por esencia y por naturaleza no puede inducir a nadie a pecar. Dice el profeta Habacuc en el capítulo 1, versículo 13, que Dios es tan puro de ojos que ni siquiera puede ver, contemplar el mal. Si Dios ni siquiera puede ver el mal, mucho menos Dios lo va a hacer o inducir a alguien a que lo haga. En ese sentido, para los que les gusta leer teología, es imposible sustentar lo que es conocido como el supralapsarianismo. Porque el supralapsarianismo afirma que Dios, desde antes de la fundación del mundo, decretó la caída del hombre. Decretó que Adán cayera. Y si es así, Dios inevitablemente pasa a ser responsable por la caída del hombre en el jardín del Edén. Por eso que las confesiones reformadas, en la mayoría, tienden a ser infralapsarianas. O sea, la responsabilidad de la caída de Adán en el jardín es atribuida al hombre, pero no a Dios. Porque Dios no puede tentar ni inducir a nadie a pecar. Luego, Santiago dice en el versículo 14, y pasa a dar la razón, el origen de la tentación. ¿De dónde viene la tentación? Y llama la atención lo que él dice. Dice, sino que cada uno, Dios no tienta a nadie, la tentación no viene de arriba, no viene de Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y luego él describe un poco cómo se desarrolla el proceso de la tentación y la consumación del pecado. Y aquí vemos entonces el mayor aliado que tiene la tentación. El mayor aliado que tiene la tentación es la corrupción, no la naturaleza humana. Entiéndalo bien. No la naturaleza humana. Porque si fuese la naturaleza humana, ¿quién hizo la naturaleza humana? Dios. No, la naturaleza corrompida. La corrupción de la naturaleza humana. Bien decía Calvino, para que nadie piense que el hombre como es hoy, así fue creado en el principio. Debemos recordar siempre que el hombre, cuando salió de las manos de Dios, salió perfecto. Sin tacha, sin arruga, sin mancha, perfecto. El hombre se desvió, el hombre se corrompió, pero el hombre no fue creado con una naturaleza pecaminosa. Por eso dice el libro de Eclesiastés, Dios hizo al hombre perfecto.
Pero ellos buscaron caminos perversos. El hombre se desvió. El mayor aliado de la tentación es la corrupción de la naturaleza humana. Pero ¿qué llama la atención en este texto? Llama la atención que Santiago no cita al diablo ni al mundo, que son dos enemigos fuertes que luchan contra el cristiano. Satanás es llamado el tentador, es llamado el acusador de nuestros hermanos. Él está trabajando constantemente contra los hijos de Dios para hacerlos pecar, hacerlos que se desvíen, ofender a Dios. Esa es la lucha incansable de Satanás. Pero él no lo cita aquí. No cita ni al diablo y tampoco cita al mundo. Donde Juan dice que la vanidad del mundo, la vanidad de la vida, la soberbia de la vida, siempre están luchando contra el cristiano. Pero estos dos elementos, el diablo y el mundo, son omitidos. Y Juan y Santiago se concentran en el peor enemigo que tiene el cristiano, su naturaleza corrompida, su naturaleza corrupta, su naturaleza manchada por el pecado. En otras palabras, el mayor enemigo que tiene el cristiano está dentro de nosotros. Y vive y convive las 24 horas del día. Es un volcán que está constantemente en erupción. Y que este volcán entra en erupción, empieza a echar humo aproximadamente a los 10 años de edad. Y de ahí no para nunca más. No para jamás. Esto es bueno que nosotros lo sepamos, para que usted no piense, yo tengo pensamientos estúpidos, yo pienso tonteras, yo deseo cosas que son vergonzosas. Que si los pensamientos que nosotros tenemos y los deseos los colocáramos aquí en el data para que todos lo vieran, nadie podría resistir, ni yo, ni usted. No podríamos resistir eso. Entonces algunos pueden pensar, yo no soy cristiano, porque yo tengo pensamientos absurdos, yo tengo deseos que son vergonzosos. Pero no eres el único. Somos todos. Y estos pensamientos y esta corrupción se manifiestan de diferentes modos y maneras. En algunos pega más fuerte en un área. En otros, ningún problema en esa área, será en otra. Hay algunos, por ejemplo, puede ser que tengan problemas con el sexo opuesto. Pero hay otros, es muy probable que otros ni siquiera piensen en eso, pero tengan problemas con la ansiedad. Que es terrible, terrible. Querer controlar las cosas con mis manos. O algunos un apego por el materialismo. Otros sufren con los celos. Otros con la rabia, el enojo, el resentimiento. Es un naipe que está dentro de nosotros. Entonces, para que usted no piense que yo pienso que a veces no soy cristiano, que yo no he sido regenerado, porque yo tengo estos pensamientos, hermano, todos los tenemos. Y no hay alguna cosa de la cual nosotros miremos hacia atrás y no sintamos vergüenza. Y a algunos hasta hoy tengamos que pagar con los dolores de conciencia, de errores pasados.
El mayor aliado, dice Santiago, de la tentación es la corrupción. Hay un imán. Afuera tenemos acero y aquí tenemos un imán. Y hay una atracción fuertísima, muy fuerte. Es una lucha terrible que se desencadena en el corazón del cristiano. Y digo más, si usted no tiene esta lucha y usted se está preguntando así, ¿pero de qué está hablando el pastor? Porque yo no tengo eso. Si usted no tiene esta lucha, tú tienes que preocuparte, porque tú no eres cristiano. Porque tú estás yendo en el sentido común que va el mundo. Porque el cristiano es como un salmón. Él va contra la corriente. Y eso genera una lucha, una batalla terrible en el corazón. Nosotros vamos a ver al apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 7, cuando dice, él da un grito, cuando dice que yo lo que quiero hacer no lo hago. Yo quiero ser un hombre de oración, yo quiero dedicarme a Dios, voy a ayunar, voy a buscar a Dios, pero no lo hago. Y lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y hallo que esto está en mí, el pecado, es el pecado que habita en mí. Y ahí él termina el capítulo 7 diciendo, miserable de mí. En otras versiones, miserable del hombre que soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, la corrupción, la lucha, la guerra, es una característica de un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque él es tentado, él es seducido, pero él no quiere rendirse. Y ahí entonces vienen estos conflictos tremendos. Los hermanos pentecostales, en su mayoría, y incluso algunos arminianos también, consideran y responsabilizan al diablo como el agente principal de la tentación. Entonces, ¿cómo es el diablo? ¿Cuál es el remedio? Exorcismo. Hay que expulsarlo. O si yo cometí un error grave, fue el diablo. Porque yo soy débil. La carne es débil. Pero fue el diablo, hermanos. Y le van echando la culpa al diablo. Santiago ni siquiera menciona al diablo aquí. La responsabilidad es nuestra. Y si nosotros caemos en tentación, no es por causa del diablo, es por causa, en primer lugar, de nuestra corrupción. Y si es nuestra naturaleza humana la que peca, la que cede a la tentación, el remedio no es el exorcismo, sino el arrepentimiento. El arrepentimiento. No estoy diciendo que Satanás no sea responsable en cierta medida, o el mundo. Ellos trabajan contra nosotros. Usted puede irse, sale a la calle o va al centro de la ciudad y encuentra una mujer mal vestida. El mundo luchando. O usted a veces está viendo un programa de televisión, ¡pah!, aparecen imágenes que nos atacan. Vienen de todas partes, de todos los lados. El diablo tienta y el mundo, pero Santiago se centra o se concentra en la naturaleza humana, que es la peor. Porque si no hubiera ni mundo ni diablo, teniendo nosotros una naturaleza pecaminosa, igualmente pecaríamos contra Dios. Santiago utiliza aquí una palabra griega importante, la palabra griega epitimia. Esta es la palabra para concupiscencia. Y llama la atención que esta palabra epitimia, que aparece aquí como concupiscencia, o en algunas otras versiones, o en otros textos, aparece como deseo, originalmente no es una palabra que tenga que ver con el pecado o con la maldad. Por ejemplo, cuando dice el texto en los evangelios que Jesús instituyó la cena del Señor, no dice el texto que dice, he anhelado
ardientemente este momento de estar con vosotros. Aparece la palabra epitimia. O cuando el apóstol Pablo le dice a los filipenses que mi deseo es estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Epitimia, deseo. De tal forma que esta palabra adquiere su sentido real de acuerdo con el contexto que se use. A veces entonces epitimia va a significar un buen deseo. Tengo deseo de buscar a Dios, pero dependiendo del contexto significará deseo pecaminoso. Como lo vemos en la Biblia, a veces significa epitimia, deseo intenso, pasión o pasión desordenada, codicia, inclinación de la carne, lascivia, concupiscencia. Esas son connotaciones pecaminosas. Dice entonces Santiago que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza, es atraído y seducido. Como lo dijo Job en su libro, cuando yo contemplaba la luna, la miraba de noche, la luna llena, mi corazón se concibió al pecado. Es así como funciona la tentación en nosotros. En Adán, hecho perfecto por las manos de Dios, pero cuando él cayó en pecado y en transgresión, no solo algunas partes fueron afectadas, como dicen los arminianos, todo el hombre fue afectado. El hombre no quedó débil en la caída, en el jardín del Edén. El hombre no quedó enfermo. El hombre literalmente murió. Espiritualmente murió para todo lo que es de Dios, todo lo que es excelente, santo, espiritual, bueno, justo, verdadero. El hombre murió para aquello. Es por eso que sus familiares no tienen deseos de ir a un culto, de leer la Biblia, de consagrarse, de buscar. Ellos están muertos. Ellos son inertes, no sienten nada. Y viven y como si fuesen felices. Por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que Él nos dio vida, Él os dio vida a vosotros cuando vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Cuando Adán cayó, Adán murió. Pero es interesante considerar que él murió, pero quedó vivo. Pero quedó vivo para vivir en pecado. El hombre no está solamente muerto para todo, está muerto para las cosas celestiales, pero está vivo para hacer el mal. Y algunos ni siquiera duermen, dice el libro de Proverbios, sin antes concebir el mal. ¿De dónde puedo sacar dinero? ¿Dónde puedo entrar? ¿Cómo puedo robar? ¿Cómo puedo hacer más? Y alguien le dice, mira, hay una fábrica allí que de noche queda desocupada. Y ellos se arman, se programan. El hombre está vivo para eso. Es por eso que mientras la mayoría de nosotros duerme de noche, los hijos de las tinieblas salen. Y usted siempre en una ciudad va a encontrar gente transitando de noche. ¿Y qué hacen si es hora de dormir? La mayoría es porque tienen una vida entregada al pecado, ya que es como que la noche les da una sensación de seguridad. De noche como que les gusta la noche. Son como el murciélago, los rincones, la oscuridad, que nadie los vea. Les molesta el sol. Bien dijo Jesús, la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas, son malas. Después que Adán cayó en pecado y en transgresión, dentro del corazón humano hay una vertiente permanente de corrupción en el corazón. Usted sabe lo que es una vertiente, ¿verdad? Colóquele un corcho, colóquele algo, por alguna parte va a salir. Por alguna parte va a salir el agua. Es una vertiente, no para jamás. Después que el pecado entró en el corazón de Adán y Eva, el corazón paró de funcionar en dirección a Dios. Ahora hay una vertiente de corrupción entre nosotros. Jesús dijo que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Y no puede ser que nosotros seamos contaminados de fuera hacia adentro. ¿Sabe por qué no puede ser eso? Que algo de afuera nos contamine. Porque ya estamos contaminados. Ya nacemos contaminados. Es una de las doctrinas más fundamentales de las Escrituras. Después que el pecado entró en Adán y Eva, todo ser humano nace en pecado y en transgresión. Y los padres, nosotros debemos saberlo, que nuestros hijos son tan tiernos, tan maravillosos, tan inocentes. Pero cuando ellos lleguen a los 10 años, 12 años, se va a despertar el volcán. Y muchos de ellos rompen con las buenas enseñanzas. Por eso que en la casa a veces son una cosa, pero en la escuela son otras personas. No es lo que entra, sino lo que sale. Y Jesús dijo, porque lo que sale, ¿qué es lo que sale del hombre? Salen los malos pensamientos. Del corazón salen los adulterios. Del corazón salen las fornicaciones. Del corazón salen los homicidios. Del corazón salen los hurtos. Del corazón salen las avaricias. Del corazón salen las maldades. Del corazón sale el engaño. Del corazón sale la lascivia. Del corazón sale la soberbia. Del corazón sale la insensatez. ¿Cómo es que este niño es lo que es? Salió el abuelo, dice alguno. No, salió el tío. No, lo que pasa es que hay una maldición hereditaria. No, señor. No hay maldición hereditaria. Él es así, porque es pecador. Y nosotros los padres debemos saberlo para que no queramos tener hijos perfectos. Son pecadores. Que en este momento de la infancia son como cachorros de león. Son lindos, son tiernos. Pero ese cachorro de león, sin darse cuenta usted, se va a transformar en un león. Y ya no tiene ganas ni deseo de jugar con peluches, con muñecas. Van a tener deseo, como la naturaleza del león lo inclina, hacia la carne. Si usted tiene una paloma aquí, colóquele un plato de carne. La naturaleza no lo satisface. Ella quiere semillas. Y si usted le pone a un león un plato con semillas, no va a querer. La naturaleza del león exige carne. La de la paloma, semillas. El león va a querer semillas solo cuando la naturaleza de la paloma entre en él. Nosotros somos lo que somos y la sociedad es así. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y Santiago dice, todo esto no viene de Dios, viene del corazón. El profeta Jeremías dijo, el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí solamente una palabra para los padres, un paréntesis. Haga bien su trabajo como padre. No consienta. No se rinda ante los caprichos de sus hijos. No pase vergüenza. Porque si el día de mañana ellos rompen
con todas las buenas normas, usted no sufra dolor de cabeza. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Usted dice, bueno, él creció, él es responsable. Yo hice mi trabajo, yo tengo las manos limpias y voy a dormir tranquilo. Allá él dará cuentas a Dios. Pero cuando los padres se rinden y son secuestrados, como nosotros lo vemos hoy, por los caprichos de guaguas, estamos educando a delincuentes que no saben respetar a carabineros, no saben respetar la autoridad, no saben respetar al vecino, no saben respetar al profesor. Para que no tenga dolores de cabeza más adelante, porque usted no sabe si va a ser cristiano o no. Haga bien su trabajo como padre. Usted que es el hombre, ponga orden en la casa. De vez en cuando, un gritito, con la voz gruesa, para que se llegue a derretir, para que él conozca lo que es la autoridad. Porque acuérdese, es un pecador en potencia. El día de mañana va a crecer. Y si nosotros los acostumbramos a darle todo, vamos a tener problemas. Y un niño tiene que ser educado dentro de normas, disciplina. Tiene que ser así. No puede despertar a la hora que él quiera, a no ser que esté en vacaciones. Tampoco puede ir a dormir a la hora que él quiera. Tampoco puede ver películas las que él quiera. Tampoco puede salir donde él quiera. Tampoco puede tomar el celular a la hora que él quiera. Hay normas, hay reglas. Pero uno ve hoy, hermanos, no pueden los niños comer sin sáquele molde. ¿Cómo va la cosa? Sáquele molde. Y después, ay, no sé qué pasó, pastor, mi hijo tan rebelde. Pero usted hizo parte del show. Son pecadores. Debemos tratarlos con ternura, con amor, pero con mano firme. Y nadie va a quedar traumado. Cuando era pequeño, mi madre, producto de mi naturaleza también pecaminosa, y bien pecaminosa, me dio unas cuantas. Y nada de trauma ni de nada. Y la amo y tengo buenos recuerdos de ella hasta hoy. Es necesario hacerlo. El profeta Isaías dijo, te llamé rebelde desde el vientre de tu madre. ¿Entiende lo que dice aquí el profeta, no? Te llamé transgresor, te llamé rebelde desde el vientre de tu madre. Los cristianos que hacen homeschool, no soy contra eso, hermanos. Es un derecho de cada familia decidir hacerlo o no. No mandar a los niños a la escuela pública, educarlos en la casa. Pero los que quieren hacer homeschool o lo hacen, tienen que tener las motivaciones correctas. Porque no quiero que tenga contacto con el mundo. Pero él es pecador. Usted me está diciendo, no quiero que él tenga contacto con algún virus, pero él tiene el virus. Él es el virus. Ay, una vez escuché a alguien, no, mi hijo, una micro, escuchando reggaetón. Lo va a escuchar, estamos en el mundo. Tal vez que sea para tener una educación más personalizada, está bien. Pero si es para tener al niño en una burbuja, para que no se contamine, él ya está contaminado. Él tiene una naturaleza felina. Y recomiendo, hermanos, que antes que usted se vaya a dormir, acérquese a la cama de su hijo, aunque esté durmiendo, y ore por él. Porque no hay mayor alegría que ver que nuestros hijos, como dice la palabra, andan en la verdad. Y que nosotros seamos un vivo ejemplo para ellos.
Aquí tenemos entonces la naturaleza pecaminosa. Por eso Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Entonces esta palabra que nosotros deberíamos rayarla 2 veces y ponerla en círculo, de su propia, es nuestra la corrupción que está presente. El catolicismo romano dice que el niño tiene que ser bautizado, porque si él muere sin bautismo va a ser un profano. Pero si él es bautizado, el niño, se le remueve el pecado original, o sea, se tapa la vertiente. Y entonces nosotros preguntamos, y bueno, ¿y cómo el niño después sigue pecando? Porque él lo decidió así. Es imposible. El agua no va a desplazar la naturaleza pecaminosa. Además que debemos aplicar el bautismo a personas que se han arrepentido de sus pecados. Pero ¿qué pasa con el hombre que es cristiano? ¿Dónde quedamos nosotros? Porque ya sabemos que nacemos con una naturaleza pecaminosa, mala, inclinada hacia el mal. Nuestra rectitud es como la vara de una parra. Así de rectos somos. ¿Has visto una parra, no? Así de rectos, así de derechos somos. Como la vara de una parra. Chuecos. Si no nos pusieran un puntal llamado disciplina, andaríamos como una serpiente. Somos malos. Este es el Evangelio. Jesús dijo, vosotros, siendo malos, usando el tiempo verbal en el gerundio, tiempo continuo, permanentemente, vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Jesús no dijo, vosotros sois buenos y a veces hacéis cosas malas. No, dijo, vosotros sois malos y a veces hacen cosas buenas. Pero yo ahora soy convertido. Fui llamado al Evangelio. ¿Qué pasa entonces con la corrupción? ¿Eso para? ¿Mi naturaleza pecaminosa es arrancada y ya no tengo ese problema? La naturaleza pecaminosa permanece hasta el día de nuestra muerte. Nos asaltarán algunas tentaciones cuando jóvenes, terribles, pero después cuando usted se case, las va a ir venciendo. Quedarán en el pasado, pero vendrán otras, y otras, y otras. ¿O usted me va a decir que un anciano peca menos que un joven? ¿Porque ya no tiene atracción por el sexo opuesto? No serán esas mismas tentaciones, no será la misma fuerza, pero serán otras. Como vamos a ver en el capítulo 3. Por ejemplo, el uso de la lengua. Así como es difícil encontrar a un joven que sea realmente espiritual, es difícil encontrar a un anciano que viva satisfecho y contento. Y viven reclamando. Y la preocupación y la ansiedad. Dejamos unas tentaciones, pero nos vendrán otras. Y mi nieto. Y esto. Ansiedad, preocupación. Nunca estaremos libres. Que lleguemos a una etapa de nuestra vida cristiana que digamos, no tengo luchas, yo me despierto llorando de gozo y de alegría y quiero andar en el Espíritu y quiero leer la palabra y quiero amar más a mis hermanos y servir a Cristo y puro gozo. A no ser que sea en época de avivamiento. Ahí sí. Pero en tiempo común, luchan. ¿Le cuesta orar o no? Póngase de rodillas para ver lo que pasa en su dormitorio solo. A ver si no se queda dormido. O empieza a puro pensar tonteras. Y piensa. Ahí se para, ya mejor voy a pensar. No, deja de pensar. Pero póngase de rodillas para ver lo que pasa. Sueño.
tinieblas. La naturaleza pecaminosa permanece. Y ahora existe una batalla irreconciliable contra el pecado. Quiero hacer algo y no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo hago. Está con la Biblia en las manos y está pensando tonteras, pecando. Y sin ir más lejos, está aquí, con así unos ojos mirándome y pensando, está solo aquí, pero sus pensamientos no sé por dónde andan. Corrupción. En el cristiano, una vez que es regenerado, ahí sí que se arma la guerra. Porque está la lucha de la carne contra el espíritu. Si esa guerra no está, preocúpese. Esa guerra, sin embargo, es la más clara evidencia de que usted es cristiano. A veces hay cosas que pienso y parece que llega a salir humo y de repente me invaden las dudas, los temores. ¿Y si esto no es verdad? ¿Y si un día me muero y no hay nada? ¿Y vale la pena esforzarse tanto? Si esto es un cuento, un mito. Las dudas. Incluso se sabe que algunos, antes que lleguen a la muerte, parece que entran al túnel del desespero, de la oscuridad. Y usted lo va a ver en el libro de John Bunyan, el peregrino. Cuando él iba a atravesar el río que separa la ciudad santa, dice que cuando él va atravesando el río, simbolizando la muerte, de repente como que se empieza a ahogar y no encuentra el fondo. Y se empieza a desesperar. Hasta que de repente dice, ¡ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! Ahora toco. Ahora estoy pisando tierra firme. Y pasa y entra a la ciudad celestial. El diablo bombardeando de todas formas y maneras. Esta lucha va hasta el fin de nuestros días. Pero el cristiano se caracteriza por una guerra interna y una paz. Tenemos paz y tenemos una guerra. ¿Qué consuelo nosotros podemos tener? El consuelo que nosotros podemos tener es que nosotros por medio de Cristo, nuestro Señor, podemos tener dominio sobre el pecado. Porque el apóstol Pablo dice, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. A pesar que tenemos esta lucha, nosotros podemos sobreponernos a ella. Y podemos estar por encima. Pero solo esto se puede lograr, no por mérito humano, no por obras humanas. Aquí no hay paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Reconocer, confesar en público, llegar a decir a la iglesia, ¿sabe qué, hermano? Yo pienso esto, yo deseo esto. No es paso 1, paso 2, paso 10. No hay pasos. El secreto es caminar con Cristo. Tener comunión con Dios por medio de la oración y de la palabra. El ayuno eficaz. Todo dentro de la forma correcta, no de una forma mecánica. Si nosotros oramos, si nosotros tenemos comunión con la palabra, si nosotros ayunamos, las tentaciones se debilitan. Y la fuerza del Espíritu crece. Esa vieja historia que le preguntaron a un hombre que hacía pelear a los perros, ¿se acuerda? En la feria. Y siempre en aquel que le apostaba, ganaba el perro. Una vez le preguntaron, ¿pero por qué usted siempre gana? Lo que pasa es que si yo quiero que gane el perro negro, en la semana lo voy a alimentar. Y al blanco no le voy a dar comida. Entonces ya sé quién va a ganar. Y si yo quiero que gane el blanco, le voy a dar comida al blanco.
y el negro lo va a dejar sin comida toda la semana. Va a llegar débil. Así también es el cristiano. Si usted quiere vencer la tentación, tiene que alimentar al espíritu. ¿Y cómo se alimenta el espíritu? Por la oración secreta. Salga al campo, salga a la playa, hable con Dios. Si de repente se queda dormido, camine, siéntese, haga lo que sea, pero ore. Lea la palabra, léala, lea. Y cuidado, no estoy diciendo 4 o 5 capítulos por día. No, lea la palabra, que entre, medite lo que está leyendo. Porque si usted no medite, solamente lee y dice, hoy día ya cumplí, entonces usted cuando se sienta a la mesa, tiene que solo colocarse la comida en la boca y tragar. No masticar, ni saborear, tragar. Eso hacemos cuando nosotros la leemos, la palabra, y no la meditamos. Si alimentamos el espíritu, no proveeremos para los deseos de la carne. Por eso Spurgeon decía que un hombre de Dios tiene poca falta de entretenimiento. Porque quiere más, y más, y más, y más. Y siente realmente que él anda en el espíritu. Pero si el cristiano no vela en oración, no vela en la palabra, ¿sabe lo que va a pasar? Usted va a ser un profesional mediocre. Va a ser un mediocre en todo. ¿Qué quiero decir con eso? Si usted no busca a Dios en oración y en la palabra, lo más probable es que usted en la iglesia no haga ningún mal. ¿Me entiendo, no? No hace ningún mal. Nunca anda metido en problemas, ni habla mal de nadie. No va a hacer nunca ningún mal, pero tampoco no va a hacer ningún bien. Un mediocre. Y de esos, el mundo está lleno. Nosotros debemos ser sal y luz. Pero si nosotros no oramos, ni leemos la palabra, recuérdelo. Podemos ser capaces de cometer hechos que ni siquiera los impíos los hacen. Sansón, David, Pedro. Y yo pregunto, ¿y nosotros nos creemos mejores que ellos? ¿Más fuertes que ellos? En esta cosa de las redes sociales son una extensión de nuestros dedos, ¿no? De lo que hay en el corazón. Pero a veces pienso, hermanos, y medito, ¿qué pasa con los pastores hoy? ¿Qué pasa con los pastores hoy? Miren, de 100 mensajes, de 100 mensajes que usted lee de un pastor, 70% política. 70% relacionado con la política. Otro tanto relacionado con las vacunas. Del Evangelio. ¿Qué pasa con los pastores? ¿Por qué tanto tiempo con eso? Pregúntese si esa gente ora. Si esa gente busca a Dios. Parece que no estamos conscientes que estamos en una batalla tremenda. ¿Qué debe hacer? Con esto termino. ¿Qué debe hacer el cristiano frente a la tentación? ¿Qué debe hacer el cristiano frente a la tentación? Evitar entrar. Jesús dijo, vigilad y orad. ¿Para qué? No entréis en tentación. ¿Qué tengo que hacer con la tentación? Tengo que frenarla, tengo que huir. Hay ciertos lugares que yo no puedo ir. Si yo tengo problemas con el alcohol, con el vino, ¿qué voy a hacer en un lugar donde va a haber fiesta, donde va a haber alcohol? ¿Qué estoy haciendo ahí?
Si después de una fiesta de esta me voy re contento y rojo para la casa y sin saber dónde me voy a acostar. No puedes ir. Tú no puedes ir a esos lugares. Tú no puedes ir al cine. Si de repente van a aparecer escenas que si estuvieses en tu casa adelantarías la película, pero en un cine no lo puedes hacer. No vayas. ¿Qué vas a hacer tú si tienes problemas, ciertos problemas? ¿Qué vas a hacer en una playa? ¿Qué vas a hacer en una playa? ¿Qué vas a ver a gente, mujeres con una falda, jeans? Cada una de las mayores virtudes del cristiano es que él tiene que conocerse a sí mismo. Y ahí no puedo esto. No lo puedo hacer, porque después me voy a ver involucrado en problemas. El cristiano debe tener la sensibilidad para detectar la tentación. ¿O usted no se da cuenta cuando alguien está interesado en usted? ¿La mujer no se da cuenta que hay miradas, gestos, palabras? ¿O usted inocentona que no se da cuenta cuando alguien tiene otro fin? El cristiano debe desarrollar una sensibilidad para detectar el peligro. Trágicamente, cuando el pecado es cometido, miren qué contradictorio, el pecado trae a la vida la muerte. Por eso Jesús dijo, vigilad, orad, para no entrar en tentación. Porque si entramos en tentación, va a pasar lo que se nos describe en el versículo 15. Entonces, la concupiscencia, y aquí Santiago utiliza ¿qué figura de lenguaje? Del nacimiento, de un embarazo, con un parto. Dice, entonces la concupiscencia o el deseo pecaminoso, después que ha concebido, después que se le metió el bichito, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado tiene el poder trágico de traer a la vida la muerte y de matar la vida. Así como cuando alguien tropieza, prácticamente se apaga hacia las cosas divinas. Les molesta la luz, les molesta la iglesia, molesta a los hermanos. No, me voy a alejar. Eso hace el pecado. Por eso Jesús dijo, ¿qué debemos hacer frente a la tentación? Debemos evitarla. Y debemos conocernos bien. Y depender de Dios. Y ser sabios, muy sabios. Me voy a juntar con un grupo, voy a tomar un tecito, lo que yo le llamo el tecito diabólico. En el tecito diabólico salen conversaciones, palabras infecciosas. ¿Y dónde revienta eso después? En la iglesia. Pero la culpa es del pastor. Saber discernir. Hablo con esta persona, me contamina. Fuera. Usted no puede tener amistad con todos los que están en la iglesia, que aquí hay de todo. Hay buenos y hay malos. Y debemos discernir para evitar entrar en tentación. Porque cuando usted escucha una conversación, ¿cómo queda? Quedé con ganas de orar, pero a full. ¿Será que es verdad? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ya entró en el proceso. Es como ser picado por una serpiente. Psst. Da el ataque, pero después viene la fiebre. Después viene el problema. Jesús dice que debemos evitar entrar, porque si no, el pecado es concebido, el pecado
crece, 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 trae a la luz la muerte. Y eso es trágico. Termino, hermanos, citando el versículo 16. Amados hermanos míos, no todos juntos. Amados hermanos, vamos todos juntos. Amados. ¿Se da cuenta de estas palabras, no? O sea, todos podemos caer. Todos. Por eso que dice, amados hermanos míos, no erréis. Porque todos podemos cometer, si no nos cuidamos, podemos cometer un error. Y debemos recordar que el pecado deja marcas. Marcas de por vida. Y a veces la persona muere y sigue las consecuencias. Si no, pregúntele a Hitler. Murió no sé hace cuántos años. Las marcas quedan. El pecado causa un caos total en el ser humano. Y hay un recado, hermano, cuando vaya a dar su testimonio, que no sea un tristemonio. No se vaya a gloriar en el pecado. Yo cuando estaba en el mundo, yo era mujeriego. Yo tenía muchas... Eso debería darle vergüenza y ni siquiera hablar de aquello. Ay, yo fumaba marihuana. Eso debería darle vergüenza. ¿Cuál es el cristiano que una vez convertido muestra los tatuajes así como triunfos? Yo era malo. Si ya sabemos que todos los que llegamos acá éramos malos y seguimos siendo malos. Realcemos la gracia de Cristo. Yo vivía en el mundo en pecado. Para el buen teólogo, el buen entendedor, pocas palabras. Pero no, yo le metí la cuchilla y lo corté por dentro. Y me limpiaba la cuchilla. No necesita hacer eso. No necesita gloriarse en el pecado. Porque el pecado es algo triste. El pecado nos avergüenza. El pecado nos humilla. El pecado nos mata. Así que una vez le dije a alguien, oye, tú hablas como... No, porque yo cometí un adulterio. ¿Cómo que si hubiese sido un resfriado? No, porque yo tiempo atrás, cuando no estaba en la iglesia, yo cometí un adulterio. Eso debería darte vergüenza. Y segundo, los demás no necesitan saber. Las marcas. Y el apóstol Pablo bien dice sabiamente, ¿no?, que hay cosas que el cristiano ni siquiera debía mencionarlas. Usted no necesita decir, yo iba pasando en la calle y un hombre me dijo puros garabatos. Y va y repite. No necesita hacerlo. Estás cayendo en lo mismo. Sencillamente, general. Por eso, hermano, cuando alguien dice, voy a dar mi testimonio, ¿qué va a decir? Por eso mejor prediquemos la palabra, dando oportunidad de dar testimonio. De repente, no, le pegaba a mi mujer. Aplicaciones prácticas. ¿Usted se ha sentido fuertemente tentado últimamente? Tentado así, pero los santos también lo vivieron. Los hombres santos también fueron tentados. El apóstol Pablo, no sé qué hacer. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo un día la jaula, la puerta se abrirá y podremos volar en dirección a Dios, completamente libres, para nunca más pecar. Pero mientras estemos en este lado de la gloria, seremos tentados. El secreto para vencer la tentación es andar con Cristo, caminar con Cristo. Hable con Cristo, ame a Cristo, sírvale a Cristo. ¿Sabe por qué es el secreto, Cristo? Porque cuando Cristo está bien cerca, la tentación pierde la fuerza. Y llega la calma, llega la paz. Paz que excede a todo entendimiento.
No se olvide, Cristo no es religión, no es confesión de fe, no es calvinismo, no es teología muerta. Es Cristo, una experiencia real de vida, todos los días de nuestra vida. José lo dijo en un día de la tentación: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra mi Dios. Que estas palabras de José las podamos grabar en nuestro corazón. ¿Cómo podría yo hacer este mal y pecar contra Dios? Y la última pregunta: ¿usted siente que ha fallado o no? ¿Que le ha fallado a Dios? ¿O usted dice, no, yo estoy impeque? ¿Siente que le has fallado a Dios? ¿Siente que tú no le has servido como debía ser? Bueno, aquí va un consejo: arrepiéntete. No tienes nada que andar expulsando al diablo, ni reprendiendo a Satanás y viendo demonios detrás de cada puerta y ventana. Arrepiéntete. Si le has fallado, arrepiéntete. ¿Tú sientes que has perdido tu primer amor? Y llega año y termina año y sigues lo mismo. Arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y así podemos tener gracia para seguir adelante. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por poder meditar en tu palabra, que tan bien nos hace a nuestras almas. Nos arrepentimos, porque en muchas oportunidades nos hemos curvado y hemos cedido a la tentación. Y hemos caído en ofensas contra ti, Señor. Te rogamos que nos purifiques, que nos perdones, que nos laves y que nos des la fuerza, el poder de tu Espíritu Santo para vencer las vicisitudes de esta vida. En tu nombre, arranca la soberbia, la carnalidad que pueda haber en nosotros y ayúdanos a acercarnos más a ti, Señor. Es claro que te hemos fallado. Si llegásemos hoy a juicio contigo, solamente tendríamos que decir: perdóname, perdóname, ten misericordia de mí, porque me he extraviado en el camino, no he andado plenamente en la verdad. Bendice a los tuyos, Señor, bendice a tu iglesia. Te ruego por los jóvenes que están viviendo batallas casi que sangrientas contra el pecado. Concédeles tú la victoria sobre el mal, para tu gloria, Padre. En el santo nombre de Jesús. Amén.